Hay libertad en Cristo. Marcos capítulo 7 versos 1 en adelante. A muchos de nosotros nos gustan las costumbres y tradiciones de nuestra familia. El problema está cuando éstas predominan en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando asistimos a la Eucaristía por costumbre, pensamos que esto es suficiente y necesario. Lo cierto es que no es así. La Eucaristía es una fiesta viva y activa, donde damos gracias a Dios por el regalo de la vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Por tanto, no dejes que las costumbres y tradiciones gobiernen tu vida. Deja que Cristo gobierne tu vida y sé libre. Entonces, ¿qué debe primar en nuestras vidas? ¿Las ceremonias o Cristo? ¿Las manos limpias o el corazón limpio? Busca estas respuestas en esta reflexión de hoy. Oremos. Padre Celestial, hoy queremos rogarte que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para purificarnos y restaurarnos. Sabemos que por nuestras propias fuerzas es imposible lograrlo, mas con tu ayuda podremos ser limpios de todo pensamiento que contamina nuestra vida. Lava nuestros corazones y aumentanos la fe. Amén. La tradición. Fíjense cómo parte este capítulo. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. La pregunta es, ¿para qué se reunieron en torno a Jesús? Para hacer valer su autoridad, porque ellos se consideran guardianes de la tradición, quienes acusan a Jesús públicamente sobre el actuar de sus discípulos, porque vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Para ellos, los discípulos faltan a la ley escrita en Levíticos capítulos 11 a 15, que describe en detalle cómo es que Israel ha de tratar los varios asuntos de limpieza ritual, incluyendo la comida. La pregunta es, ¿qué están buscando los fariseos y maestros de la ley? Que los discípulos cumplan con la limpieza ritual. Para ellos es más importante lo ritual que la higiene. Aquí no se trata de lavarse las manos con jabón para quitarse las bacterias, sino cumplir con el rito. En pocas palabras, esperan que los discípulos hagan lo mismo que ellos, por lo que les interpelan a Jesús. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Con esta pregunta, los fariseos y maestros de la ley están acusando a Jesús de ser un maestro falso, que enseña a sus discípulos a desobedecer las tradiciones de los ancianos, entre comillas, que son verdaderos maestros. Lo cierto es que ellos han cambiado a Dios por las tradiciones. Por estas tradiciones que solo son reglas humanas que esclavizan a los más humildes. La respuesta de Jesús. Jesús respondió apelando a la profecía que tanto los fariseos como los maestros de la ley conocían muy bien. La respuesta de Jesús es en una palabra lapidaria: hipócritas. Ahora bien, los que afirmaban conocer bien la palabra de Dios son confrontados con ella. Jesús es el que los acusa de hipocresía a los fariseos y maestros de la ley, citando a Isaías capítulo 29, verso 13. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Con esto, Jesús deja claro que
Lo que ellos exigen es pura apariencia, pura pantalla. Quiere decir que lo honran de manera superficial, porque sus corazones están lejos de Dios. Por eso Jesús les increpa diciendo: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. En pocas palabras, Jesús les dice que están equivocados. Ustedes han desechado a Dios por sus tradiciones. Prefieren cumplir con el ritualismo superficial a vivir según Dios. La respuesta de Jesús es bastante dura para quienes están en caminos equivocados, como los fariseos y maestros de la ley. Sin embargo, para quienes abrazaron el camino verdadero, estas palabras ayudan a llevar una vida digna y libre. Por tanto, es preferible tener un corazón limpio a solo tener las manos lavadas por un ritualismo que te hace esclavo y superficial. Sé libre en Cristo. Por tanto, querida iglesia, bajo estos dos puntos, es necesario preguntarnos: ¿qué está primero? ¿Dios o las tradiciones? Si nuestra respuesta es Dios, entonces, ¿por qué seguimos pensando que solo con asistir el día domingo es necesario, olvidando que todos los otros días son del Señor? Pues te animo a que Dios sea glorificado todos los días de nuestra vida, sea en el día del culto o en nuestros quehaceres cotidianos, viviendo bajo la guía de Dios. Ahora, hermanos, la verdadera contaminación. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es la que contamina. Esto muestra que los fariseos y escribas no han logrado desacreditar a Jesús, porque esta multitud está ansiosa de oír la respuesta de Jesús. Fíjense lo que Jesús les dice. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Cuando Jesús explica esto a sus discípulos, deja claro que está hablando de la comida. Explica que no es el alimento que comemos lo que nos ensucia, sino más bien lo que sale de la persona es la que contamina. Es decir, los pensamientos y sentimientos en nuestros corazones. En definitiva, las cosas que contaminan son las que salen de un corazón malvado, como la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Si nos hemos dado cuenta, Jesús cambia la forma de honrar a Dios, cumpliendo devotamente bajo las obligaciones religiosas, por honrar a Dios por medio de acciones correctas en relación a otras personas. Nos enseña a tener en cuenta los pensamientos y sentimientos que hacen surgir comportamientos no éticos en nuestras relaciones con familia, amistades y vecinos. Son esos pensamientos y sentimientos concebidos y nutridos en nuestros corazones que hacen surgir pecados realmente serios. Esos pensamientos que salen del corazón son los que realmente contaminan al hombre. Por tanto, querida iglesia, no olvides lavarte las manos,
no por tradición o ritualismo, sino por higiene, para no enfermarte, porque necesitamos eliminar las bacterias que contaminan nuestro cuerpo, como también no olvides confesar tus pecados para tener un corazón limpio. Recuerda que lo más importante delante del Señor es tener un corazón limpio, que agrade a Dios, y esto solo podemos encontrar por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.